Muchos nuevamente buenos días. Buenos días, profe. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la difracción y la patrón de difracción y la difracción de Fraunhofer, que son dos secciones un poquito diferentes. Entonces, lo primero es ver qué es el fenómeno difractivo, o sea, o qué es el fenómeno de la difracción. Normalmente el fenómeno de la difracción tiene que ver con que la luz, pero bueno, el fenómeno difractivo tiene que ver con que la luz se desvía de su trayectoria en línea recta cuando pasa cerca o digamos cuando choca con el objeto. Normalmente se toma que ese choque es con el borde de un objeto. Por eso entonces podemos decir que existe el difuminado que hay en la sombra o en la penumbra. Si ustedes ven, por ejemplo, la puerta que hay al fondo en el salón de ustedes observan que la sombra no está totalmente definida. Se observa, digamos, que si está la puerta, ustedes supongamos que la sombra es esta. Entonces por acá hay una zona oscura que se va aclareando hasta que por acá ya es casi blanca y por acá ya podemos decir que es blanca o iluminada. El hecho de que esto sea difuminado, o sea, que esto no pase de negro a blanco exactamente, significa, o digamos, se puede explicar mediante la difracción, porque la luz choca con el borde de la puerta y desvía su trayectoria del camino recto. Básicamente esa es la difracción, pero entonces hay dos tipos de difracción interesantes. Cuando la difracción es causada por dos rendijas puntuales y cuando la difracción es causada por una sola abertura que es grande, por ejemplo como una puerta, como el lente de una cámara, bueno, por una abertura que es grande. A esta se le llama difracción de Fraunhofer. Fraunhofer. Mientras que a esta se le llama difracción por dos rendijas o por una doble rendija. Ustedes saben que en la antigüedad había una discusión muy fuerte acerca de si la luz era una onda o era una partícula. Newton era el abanderado de defender la idea de que la luz era una partícula. Y Young era, digamos, el contrincante en la defensa de que la luz era una onda. Ambos hicieron experimentos importantes y llegaron a conclusiones que apoyaban su propia teoría. Por ejemplo, Newton hacía el experimento del prisma, hacía el experimento de un espejo con un haz de luz y se daba cuenta que la luz se reflejaba como si fueran choques entre pimpones.
Ustedes saben que si yo choco dos bolas de billar, ellas se van a dispersar formando unos ángulos especiales que normalmente son suman 90 si no hay pérdida de energía. Young por su parte hacía experimentos con rendijas y se daba cuenta que la luz se comportaba como una onda al visualizar franjas oscuras y brillantes. Ya enseguida vamos a ver algunas imágenes que trae acerca de las franjas oscuras y brillantes. Entonces, ¿de qué se trata este fenómeno de la difracción? Básicamente lo más interesante es encontrar la posición de los máximos y los mínimos sobre una pantalla. La difracción en la actualidad tiene un uso metrológico, o sea, con eso miden, de metrología, de hacer mediciones. Entonces, cuando usted necesita medir distancias muy pequeñas, por ejemplo, la distancia entre una rendija y otra, la cual vamos a denominar D. Cuando usted necesita medir la distancia entre dos orificios que están muy juntos, usted los ilumina con un rayo láser y cada uno de estos orificios, por el principio de Huygens, se convierte en una fuente de ondas. ¿Cierto? Dado que son dos ondas y que están en fase porque provienen de la misma fuente, entonces, dependiendo del punto en donde usted quiera observar la interferencia de estas dos, usted va a tener máximos y mínimos. Y podemos calcular, como ya lo habíamos hecho en alguna parte del curso, la interferencia del campo eléctrico de la onda 1 con la interferencia del campo eléctrico de la onda 2 en un punto arbitrario. O sea, digamos que este va a ser el punto P. Vuelvo y explico. Tenemos una rendija con dos aberturas o dos slits. La distancia entre esas dos aberturas vamos a suponer que es pequeña. Por ejemplo, esto se usa, técnicas de difracción se usan normalmente para encontrar la distancia que hay entre los átomos de un cristal, mediante la difracción de rayos X. Como cada abertura, aquí viene un frente de onda que es el frente de onda único o inicial de la fuente, de la única fuente, digamos un láser. Entonces cuando este frente de ondas pasa por estos dos huequitos, cada huequito se convierte en una fuente de ondas individual. Entonces como si estuviéramos haciendo interferir una onda 1 y una onda 2. Dependiendo de la diferencia de camino óptico, de la diferencia de longitud óptica que recorra la onda 1 y recorra la onda 2, pues van a interferir constructivamente o destructivamente. Entonces lo que a uno normalmente le interesa en la difracción de la doble rendija es encontrar la posición de los máximos, digamos que este es el eje Y, la posición de los máximos y de los mínimos y los valores de intensidad. Y en la difracción de Fraunhofer es más interesante aún encontrar la distribución de las intensidades, porque eso es lo que le permite a uno, digamos, saber dónde están los mínimos principales o los mínimos. Ok, ya con esta introducción así en mente, podemos como iniciar a ver unas figuritas. Se ve muy pixelado. No sé. Todavía no se ve nada. Ahí sí. Bueno, todavía no ha cargado la imagen.
Ya sé, profe. Sí, ok. Entonces esta imagen nos ayuda a visualizar algunas cantidades importantes que vamos a usar en el cálculo de las posiciones máximas y mínimas. Parece que hay conflictos entre el tablerito este y el mouse. Bueno, entonces, como ya les había dicho, este es el frente de ondas original o inicial de una sola fuente. Esta es una distancia D que en ocasiones es la que queremos medir, aunque en ocasiones también queremos encontrar la longitud de onda. Como les digo, las aplicaciones de la difracción son demasiadas en el ámbito de la metrología. Este va a ser nuestro eje Y. Y lo que vamos a encontrar son puntos máximos y mínimos. Vamos a ver algunas imágenes de difracción. Esto es un patrón de difracción. Esto es un patrón de difracción de Fraunhofer. Como podemos observar, aquí se ven unas manchas. No está viendo la imagen todavía. Ok. Está muy bien. Ya sí se ve. No, profe. No está en blanco la pantalla, está en blanco. O sea, ahí el puntero y ya. Es que está muy lenta la señal. Nada. No, profe, nada. Ah, no, entonces va a tocar hacerlo a la antigua usanza. Ahí tampoco. Puede ser la pantalla. Sigue la misma pantalla blanca. Por el cursor. No, no. Ah, a ver, espérate. Que de pronto puede ser falla mía.
No se ve nada todavía. Estamos viendo este. Y ahí, Se ve negra la imagen, pero se ve la pantalla no. Se ve ya no Google. pongo. se ve Google. Sí. Logran observar esa figura, esa cruz roja que les estoy poniendo ahí. Sí. Sí. Listo. Eso es un patrón de difracción real. Es una foto de un rayo láser que lo hacen pasar por una aberturita cuadrada y entonces se observan máximos y mínimos a lo largo de una cruz, pero también se observan máximos y mínimos en las esquinas, pues sí, en las esquinas que interiores de la cruz, observen. O sea, los máximos y los mínimos son franjas de mucha luz y franjas de oscuridad. Mucha luz, oscuridad, mucha luz, oscuridad. Si uno logra medir la distancia entre los máximos, puede tener información acerca de el tamaño de la abertura. Entonces estará como una ilustración así muy del experimento. Y esta es la figura que nos va a servir para hacer los cálculos. Entonces, como la señal sí está como muy lenta, o sea, no es como la más adecuada. Entonces, por favor, hagamos esta figurita donde se ven las dos fuentes, la distancia entre las dos fuentes. Y un parámetro importante es este delta. Recuerden que la diferencia de camino óptico está directamente relacionado, tiene una relación totalmente directa con la fase a la que llega o el desfase con el que llega una onda a un punto. O sea, si este punto P estuviera aquí en O, los caminos R1 y R2 que recorren las dos ondas, la onda que pasa por S2 y la onda que pasa por S1 serían iguales. Pero, puesto que P no está en un punto simétrico de las dos fuentes, pues una onda va a recorrer un poquito más de distancia que la otra, por lo tanto va a llegar desfasada respecto a la otra. La parte importante o digamos que no es tan sencilla de comprender en ocasiones es que delta es la distancia, es uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Por favor observen acá. Tenemos este triángulo rectángulo. Tenemos estoy señalando en negro. Que se construye trazando una línea desde la fuente 1 que sea perpendicular al camino R2. Observen que acá es muy fácil de verlo. Usted tiene dos líneas. La una es más larga que la otra, o sea, el R1 es más largo que el R2. Si usted traza una línea perpendicular de R2 a R1, usted va a tener que R1 es más grande que R2 solamente por esta distancia R2 menos R1 igual a d seno de teta. O sea, aquí es muy fácil de ver.
Pero cuando ya los rayos están juntándose en el punto P, normalmente los estudiantes no lo ven tan claro, pero eso digamos, se puede ver o se puede aclarar si uno sabe que este triángulo que se forma S1P delta, o sea, hasta este punto, vamos a poner aquí un puntico, una bolita más bien. Listo. O sea, el triángulo S1P hasta delta que está en la bolita es un triángulo equilátero. O digan, por lo menos es isósceles, pues, ¿cierto? Es isósceles. Entonces, este R1 tiene la misma longitud que R2 y la distancia desde el centro, que es Q, hasta P, divide en partes iguales el ángulo que es subtendido por P. Esto hace que R1 y R2 sean iguales excepto por delta. Y delta ya lo podemos hallar de la misma forma que se halla en este caso donde las líneas son paralelas. Hay otra cosa interesante y es que observe que estos son dos triángulos bueno, la imagen está muy lenta, pero ni tan siquiera alcanza a coger el color. De todas formas, estos son dos triángulos rectángulos, aquí los voy a señalar. Este es uno. Es el amarillo y el azul. Exactamente. Estos dos triángulos, ambos son rectángulos. Y observen que tienen dos lados perpendiculares entre sí. El lado S1 delta es perpendicular del triángulo amarillo, es perpendicular al lado QP del triángulo azul. Y el lado S1, S2 del triángulo amarillo es perpendicular al lado QO del triángulo azul. O sea, son dos triángulos rectángulos que tienen dos lados perpendiculares entre sí. Hay un teorema de geometría que dice que este ángulo subtendido por los dos lados que son perpendiculares entre sí son iguales. O sea, este ángulo de acá está subtendido por los dos lados que son perpendiculares a los otros dos lados de este triángulo azul. Por lo tanto, el teorema de geometría dice que este ángulo es idéntico a este otro ángulo. Ese teorema de geometría no lo vamos a demostrar acá, pero sí es importante entender por qué este ángulo es igual a este, sabiendo que son dos triángulos construidos pues de formas muy diferentes. Con esto entonces ya podemos decir que delta es exactamente D, que es la distancia S1 y S2, por el seno de teta. Yo creo que con esta construcción entonces ya queda un poco más claro qué le pasó a esto. Entonces observen para qué es que estamos haciendo esa construcción de geometría. Si por aquí pasa, bueno, esta es una difracción de Fraunhofer, vámonos para una difracción que sea de doble rendija.
¿Cuál dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Observen una difracción de doble rendija. Tiene unas características bastante diferentes a la difracción de Fraunhofer. Vemos aquí las dos rendijas y vemos cómo las ondas interfieren y forman máximos y mínimos. Observen. Pero que está viendo No he visto la... está viendo la página, no sé qué. Está viendo ¿qué página? Listo. Pero todavía está ahí tildado. No está todavía ahí en la. No sé. Profe, ¿qué página está en ese libro? Ah, sí. 1180. Es el libro de Serway. Uno cero cinco tres. 1053. 1053. Pero muy raro que no se vea. Ya. O ya está viendo, profe. Ya está viendo. Sí, profe. Entonces observen una cosa. El patrón de interferencia de una doble rendija es muy diferente al patrón de diferencia que estábamos viendo ahorita, que era de Fraunhofer. Entonces observen que aquí los máximos tienen como la misma intensidad. Miren que son franjas brillantes separadas por franjas oscuras, donde al parecer los máximos y los mínimos tienen no solamente el mismo ancho, sino que tienen posiciones muy bien determinadas. Entonces vamos a hacer la deducción matemática. Vamos a decir que este es x igual a 0. De aquí sale un rayo R1. De aquí sale un rayo R2. Pues realmente esto de rayos son los frentes de onda, ¿cierto? Esta es la S1 y esta es la S2 y esta es la distancia D. Como ya habíamos visto, el desfase entre dos ondas que recorren diferencias de camino ópticos diferentes de cero es la siguiente. La diferencia de camino óptico sobre la longitud de onda es igual al desfase sobre 2pi. Esto ya lo habíamos visto, la parte de interferencia de ondas electromagnéticas. De aquí a aquí es delta. Como ya vimos, delta es igual a d seno de teta, donde teta es el ángulo que hay desde el punto, pues desde este centro, que lo llaman Q en el libro, pero hasta el punto P. Es este ángulo teta. De hecho, este ángulo teta, observen algo, este ángulo teta es el que le va a decir en dónde están las franjas brillantes o las franjas oscuras. O sea, este teta realmente son teta light o teta dark. O sea, un ángulo en donde hay luz o un ángulo donde va a haber oscuridad. ¿De acuerdo? Ya vimos que este mismo es teta por lo del teorema de perpendicularidad.
entre triángulos rectángulos. Y tenemos la condición que ya sabíamos, cuando la diferencia de camino óptico es igual a m por lambda, entonces tenemos un máximo. Si la diferencia de camino óptico es igual a m más un medio de lambda, entonces hay mínimos. Esto es para máximos y esto es para mínimos, donde m es un número cualquiera, 0 o más o menos 1 o más o menos 2, etc. Donde 0 es este punto, es el máximo central. Este sería m igual a 1, m igual a 2 y sucesivamente hacia arriba. Y hacia abajo pues sería m menos 1, m igual a menos 2 y así hacia abajo. O sea, eso es lo que nos está diciendo en qué posición están los máximos y los mínimos, o sea, las franjitas brillantes y las franjitas oscuras. ¿De acuerdo? Roy, ahí ¿cómo es la segunda? Que es que no se ve bien. M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, o sea, los M van aumentando hacia arriba y disminuyen hacia abajo. Sí, pero en la ecuación, ya ahí donde dice que es que delta igual a D, seno de teta, igual a M más un medio. Básicamente esta es la relación. Hay una aproximación que se llama la aproximación de pantalla lejana, que es muy usada en la práctica. Pues porque normalmente uno pone la pantallita, o sea, pone un cartón en donde uno quiere ver las franjas brillantes y oscuras y las pone a una distancia L que sea bastante grande. Por ejemplo, L igual a 2 metros, a 1,5 metros, a 3 metros. Y pues entonces como L se mide en metros y D se mide en centímetros o inclusive en décimas de milímetros, entonces es muy válido uno pensar que L es mucho mayor que D. Y si L es mucho mayor que D, entonces se puede pensar que la altura, que esta altura Y sobre L es igual, de hecho es igual pues a la tangente. O sea, esta Y sobre L es idéntico a la tangente de teta. Pero uno puede pensar que esto se aproxima al seno de teta. Porque observen que si L es mucho más grande que D, entonces resultaría que Y es pequeña. Y así la hipotenusa se parece mucho al cateto. Si ese parecido es muy grande, o sea, si esas distancias si la diferencia entre las distancias es muy pequeñita, entonces nosotros tenemos que tangente de teta se aproxima a seno de teta y por lo tanto a Y sobre L y podemos hallar los máximos. O sea que Y máximo sobre L, que es igual a seno, y multiplicado por D tiene que ser igual a M por lambda para los máximos. O que Y mínimo sobre L multiplicado por D es igual a M más un medio de lambda para los mínimos, y ambos cuentan con M, cuentan con este M. O sea, el contador es este. Ok, si ya entonces entendemos vamos a hacer un ejemplo. O sea, este es el Y que nos da los máximos, o sea, los sitios donde hay luz. Y este es el Y que nos da los sitios donde hay oscuridad. Preguntas hasta el momento.
No. ¿Qué? Y más. Pues eso es un menos. Aquí. No, No, aquí. eso es un- Ah, pues yo no está nada. ¿Dónde? Aquí. Así ahí, pero eso no tiene nada. No, esto es una definición, o sea, el triple igual significa definición. Y la otra raya. ¿Cómo? La otra raya que hay antes de las tres. 1, 2 y 3. Ahí no hay otra raya. No. Allá se ve otra raya, no. Se ve 1, 2 y 3 rayas. Y esto no es nada, esto es un manchón. Ah, sí. O sea, esto es un manchoncito. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Considere una longitud L mayúscula de 1.2 metros, en el mismo montaje que hemos estado hablando. Y una separación entre las rendijas de de una centésima de milímetro, de 3 centésimas de milímetro, sea así. Si se sabe que el segundo máximo se encuentra a 4.5 centímetros del origen, hay que calcular la longitud de onda del láser con el que se hizo el experimento. Y hay que calcular la separación que hay entre un máximo y un mínimo. O sea, perdón, entre dos máximos. O sea, estamos hablando de que este es un Y máximo igual a M igual a 2 o con M igual a 2. Pues el dibujo es básicamente el mismo, ¿cierto? Aquí está el primer máximo, el segundo máximo, o sea, Y igual a 2. Y hay que decir que es un máximo porque hay Y sub M con mínimo y Y sub M con máximo. Esto de aquí son 4.5 centímetros. Y yo estoy iluminando con un láser, con una longitud de onda desconocida. Me dicen que esto es 1.2 metros. Y me dicen que D, que es igual a 3 por 10 a la menos 2 milímetros. Pues yo lo debo convertir en metros. O sea que esto queda 10 a la menos 1 y un centímetro pues tiene 10 a la menos 2 metros. Entonces esto queda 10 a la menos 3 y 10 a la menos 2 queda 10 a la menos 5. O sea que esto es 10 a la menos 5 metros. Entonces hay que hallar la longitud de onda del láser. ¿Qué ecuación usamos? La de Y más. La del Y máximo, ¿cierto? Entonces el Y max por D sobre ¿cómo fue que lo copiamos ahorita? Por Y sobre L es igual a M lambda. Bueno, esto normalmente se utiliza es así, pues Y máximo igual a M lambda por L sobre D. L sobre D es una fracción, ¿cierto? Y M lambda si es máximo o es mínimo. Para el mínimo es M más un medio. Profe, disculpa, es que a mí me dio D igual a 3 por 10 a la menos 6. A la menos 6, bueno, un centímetro tiene 10 milímetros, ¿cierto? Sí. Y
100 centímetros es igual a un metro. O sea, un metro tiene 1000 milímetros. Sí, y este menos 2. Son menos Porque si acordate que D es 0.03, o sea, D es 0.03 milímetros, ¿sí o no? 2. Sí. Por un metro que tiene 1000 milímetros. Se cancelan los milímetros. Esto es 3 por 10 a la menos 1 y a la menos 2, o sea que queda 3 por 10 a la menos 2. Y esto queda un menos 3. Queda un menos 5. ¿Sí o no? Ah, es que tenía por ahí 3. Ok. Entonces estamos en esta. Este es el Y máximo. Entonces estamos diciendo que Y sub 2, que es igual a 2 por lambda, por L, que es 1.2, sobre D, que es 3 por D a la menos 5. Esto es igual a 4.2 a 4.5 centímetros, que es igual a 4.5 por 10 a la menos 2 metros. Y de ahí se despeja lambda. Por favor, despejen lambda. O sea, Y sub 2 es 4.5 centímetros. Y ya los otros datos están dados. Mira qué papá. Por 10 a la menos 8. ¿Cuánto les dio? Ah, sí. 5.62 por 10 a la menos 8 a la menos 7. Entienda. Me da la menos 7 a la menos 8. Pues como todas las longitudes de onda que quedan en el visible debemos darlos en nanómetros. Entonces, esto es 4.5 por 3 dividido 2.4 por 10 a la menos 7 metros. Entonces esto es lambda. O sea que esto debe darles 762.5. 162. 162. 562. No alcanza a resolver lo que decís. Hombre, queda 562.5 nanómetros. Ah, ya. 562.5 nanómetros. Muy bien. Entonces yo a la menos 8. Muy bien. Ok. Vamos a resolver la siguiente pregunta. Encontrar la diferencia entre la distancia que hay entre dos máximos. O sea, si este es un máximo 1, o sea, una zona muy iluminada, y esta es una zona también muy iluminada,
Entonces hay que encontrar la distancia entre esas dos zonas. Pues la distancia entre un máximo y el otro máximo es esta. ¿Sí o no? Entonces esto sería m más 1 menos m lambda por L sobre D. Esta m se va con esta m y queda lambda L sobre D. Esto es delta. Y queda solucionada la otra pregunta. Vamos a hallar la distribución de intensidades. La batería en la que está sobre está comprobada. Entonces la distribución de intensidades de una doble rendija. Se halla como lo hicimos para lo del sonido. Si aquí va un campo eléctrico 1 y aquí va un campo eléctrico 2 que van desfasados, entonces escribimos el campo eléctrico total en P como L1 más el 2. Recuerden que el campo eléctrico 1 se puede escribir como una intensidad por un seno de kx menos omega t. Y el campo eléctrico 2 se puede escribir como S0 seno de kx menos omega t más phi. Todo este procedimiento ya lo hicimos, estamos parados en x0. Entonces esto da 0 y esto da 0. Y la intensidad entonces es el módulo cuadrado de EP. Se usa las identidades que ya vimos de que el coseno, o que la suma de A más la suma de B, de seno de A más seno de B, es igual a 2 veces coseno de la semidiferencia multiplicado por el seno de la semisuma. Esto ya lo vimos, entonces no lo voy a repetir pues en detalle porque ya lo hicimos varias veces. Lo interesante, se los dejo como ejercicio nuevamente, es que usted demuestre que la intensidad se puede escribir como una intensidad máxima por el coseno cuadrado. La intensidad es el módulo cuadrado de P al cuadrado por el coseno cuadrado del desfase sobre 2. ¿Sí recuerdan que esa parte ya la hicimos? ¿Cuál la de la? Pues de sumar y usar esta identidad. Sí, sí. Entonces eso no hay que repetirlo. Entonces les dejo como tarea volver a hacer esta deducción. Lo interesante aquí es que, como ya vimos, el desfase sobre 2pi es igual a la diferencia de camino óptico sobre lambda. Por lo tanto, el desfase se puede escribir como 2pi sobre lambda, o bueno, el desfase medios, más bien, como pi sobre lambda por delta, pero delta habíamos dicho que era d seno de teta. O en su defecto, era pi d sobre lambda y seno de teta lo habíamos reemplazado por y sobre l. En cualquiera de los dos casos,
La intensidad entonces se puede escribir de la siguiente forma: una intensidad máxima por el coseno cuadrado de phi medios, pero phi medios resulta ser pi por d por seno de teta sobre lambda, o lo que es lo mismo, pi por d por y sobre lambda L. Ok. Antes de pasar a la parte de difracción de Fraunhofer, vamos a ver un temita que quizás ustedes ya han visto en su curso de circuitos, que es el tema de los fasores. ¿Los que, bro? Fasores, ¿los han visto? ¿Los han oído mencionar? ¿Con ese nombre no? Sí, Con ese nombre no, pero es que primera vez. Bueno, entonces les hago una introducción así rápida. Los fasores es una manera vectorial de representar ciertas cantidades. Pues cantidades que normalmente no son vectores, son funciones. Es una forma de representarlas. Los fasores, un fasor es un vector. Un fasor es un vector. Partamos de ahí. Que representa una variable o una longitud. La longitud del fasor es proporcional a la máxima longitud de la variable. La propiedad fundamental del fasor es que el fasor es un vector que rota con la frecuencia angular de la variable. Por ejemplo, este es el plano cartesiano. Y usted quiere representar el campo eléctrico igual a E0 seno de omega t. Usted quiere representar este campo. Entonces la representación en el espacio de fasores o en el espacio fasorial es un vector cuya proyección en el eje vertical es igual al campo eléctrico. La proyección sobre el eje vertical del fasor es igual a la variable. Y este fasor está rotando en el plano fasorial con una velocidad omega y por lo tanto hace un ángulo omega t. Esas son todas las características fundamentales de un fasor. Fundamentalmente, el fasor tiene que estar rotando con la frecuencia angular de la variable. Como ya les dije, esto no se usa solo acá, de hecho no se usa más acá, se usa más en electrónica. Cuando hay que sumar elementos en los circuitos, y esos elementos son funciones del tiempo, como los capacitores y bueno, otros elementos. Ok, si ustedes se ponen a observar, pues si este es omega t, entonces este pedacito de acá será E sub 0 seno de omega t. ¿Sí ve? Donde este se le llama al fasor E o E sub 0.
Eso es un fasor. Lo interesante de los fasores es que sirve para sumar campos eléctricos. Como ustedes ya vieron, nosotros tenemos dos rendijitas y tenemos una pantalla y tenemos que sumar los dos campos eléctricos en un punto P. Campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 están desfasados. ¿Cuál es el desfase? El desfase es si este es el campo eléctrico 1 y este es el campo eléctrico 2. Están desfasados por un ángulo phi. Entonces la forma de sumar estos dos campos eléctricos en el espacio fasorial es la siguiente. Usted hace el espacio fasorial, pues dibuja un plano cartesiano. El primer fasor, que es el fasor que no está desfasado, usted lo pone sobre el eje horizontal. Y formando un ángulo phi, con ese primer fasor pone el segundo fasor, que es en este caso E2. Y la proyección sobre el eje vertical del fasor resultante, que es desde la cola del primero hasta la punta del último, este es el fasor total o el fasor resultante. Entonces la proyección sobre el eje vertical del fasor resultante es igual al fasor, a la suma de los dos vectores de campo eléctrico. Y se puede hallar entonces la intensidad como el módulo cuadrado de ese campo eléctrico. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué esto si nosotros ya sabemos la identidad trigonométrica y pues ya habíamos aprendido una forma de sumarlos? Y es por lo siguiente, porque aquí hacerlo con la identidad trigonométrica que ya les expliqué es muy fácil para dos vectores. Pero para un conjunto grande de vectores, o sea, para un conjunto grande de rendijas, no es tan sencillo, realmente es muy difícil. Entonces es más fácil sumarlo con este método. Entonces resumo las técnicas de fasores o las características de los fasores. 1. El fasor es un vector rotante en un espacio fasorial. Ese fasor va a representar a una variable, que en este caso va a ser el campo eléctrico, pero puede ser otra cosa. La longitud total del fasor, o sea, la distancia de aquí a aquí, o la distancia de aquí a aquí, o sea, la longitud total, debe coincidir con la máxima longitud de la variable que usted esté representando. Y la variable siempre va a ser igual a la proyección sobre el eje vertical del fasor. Son las características fundamentales. El fasor rota con la velocidad angular de la variable o va a tener una frecuencia fasorial, o sea, una frecuencia en el plano de fasores igual a la frecuencia de la variable. Por ejemplo, si vamos a sumar tres vectores, tres campos eléctricos, E1, E2 y E3, y E1 pues es seno de omega t, E2 es seno de omega t más phi, y E3 es seno de omega t más 2 phi. Entonces los puedo sumar porque, ojo, aquí hay una cosa importante. Este es phi igual a 0, un phi, 2 phi, 3 phi. ¿Por qué vamos a sumar con múltiplos enteros de phi? Pues porque si tenemos rendijas igualmente espaciadas, entonces vamos a tener
que la diferencia de camino ópticos entre los rayos que salen de cada rendija va a ser proporcional a, a múltiplos enteros de phi. Si vamos a sumar tres de estos, entonces ponemos el espacio fasorial, ponemos el primer fasor, el segundo fasor, o sea que esto es phi. El tercer fasor sería este. Este es phi, entonces este es E1, este es E2 y este de aquí sería E3. ¿Sí lo ven? Entonces de aquí a aquí hay un phi, pero de aquí al último E3 hay dos phi. También hay un fasor resultante, que es desde la cola del primero hasta la punta del último. Y la variable va a ser representada. Que el ángulo phi siempre se mide con respecto al último. Pues esto es una representación, porque mira que si voy a poner 2 phi, entonces tengo que desplazar E3, 2 phi desde el primero. O sea que yo pude haber dibujado este ángulo igual a 2 phi. Pero como ya este es phi, entonces queda más fácil ponerlo respecto al último. Ok, esa es la técnica básica sobre fasores. Y esas son las características fundamentales de los fasores. Pues en el libro los invito a que lean algunos ejemplos en donde hay casos especiales de desfase. Por ejemplo, cuando el desfase phi vale 45, vale 60, vale 90, en donde estos tres forman un triángulo cerrado y el campo eléctrico total es nulo, etcétera, etcétera. Pero eso no va a ser lo importante, porque lo importante de ver fasores es poder usar esta técnica para construir la intensidad total de la difracción de Fraunhofer, que es lo que vamos a hacer en este instante. Entonces, difracción de Fraunhofer. Dice así. Como ya les había dicho, la difracción de Fraunhofer es debida a una abertura grande. Vamos a decir que esa abertura es de longitud A. Es una sola abertura, pero es grande. Vamos a poner aquí nuevamente el eje Y. Este va a ser X igual a 0. Desde el centro hasta un punto P donde vamos a analizar la interferencia. Se mide el ángulo teta. Pero entonces aquí hay algo desde el punto de vista de la física que hay que analizar. ¿Por qué en una sola rendija hay interferencia? O sea, si no tenemos dos ondas, ¿por qué hay interferencia? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta radica en que cuando la longitud de onda de la luz que va a atravesar la abertura esta, digamos, es comparable con la abertura, sucede el fenómeno de que esta onda choca con estos dos bordes, y por el principio nuevamente de Huygens, entonces sabemos que estos bordes van a generar ondas que van a interferir con el frente de onda que pasa. Sin embargo, no es necesario que la longitud de onda de la luz sea comparable con A. En cualquier caso, si aquí viene un frente de onda, esto me quedó como torcido. Si aquí viene un frente de onda, entonces parte del frente de onda va a pasar sin ser alterado.
pero este pedazo del frente de onda va a chocar con este borde y este pedazo con este borde. Por lo tanto, las ondas que se generan acá van a interferir con el resto de este frente de ondas. Pero por el principio de Huygens, nuevamente, sabemos que todo punto de un frente de onda constituye una nueva fuente de ondas, cada punto. O sea, recuerden que el principio de Huygens dice, si este es un frente de onda, cada puntico de un frente de onda, que son infinitos, pues por ser puntos geométricos, se constituye en una nueva fuente de ondas. Cada punto. Y la onda resultante es la envolvente de todos estos frentes de onda. Entonces, esto dice el principio de Huygens. Aquí ya tenemos entonces que tenemos muchas fuentecitas porque están en este frente y además tenemos estos dos puntos sobre los cuales la onda se difracta, este punto y este punto. Entonces, esa es la parte física. Entonces, para poder analizar la interferencia que hay entre todas estas infinidades de ondas, lo que vamos a hacer es que esta abertura la vamos a partir en trocitos del taller. Pues de aquí a aquí va a haber del taller, pues porque este es el eje Y. Y vamos a sumar todos los posibles vectores que vienen desde cada trocito, desde cada punto, como si cada punto se comportara como una nueva rendija, como una nueva slit. O sea, como caso particular, lo que acabamos de ver de doble rendija. Pero entonces observen que aquí ya hay que sumar un número infinito de vectores, o si no es infinito, por lo menos es muy grande. Eso hace que no se pueda usar la identidad trigonométrica que ya hemos visto en el curso, sino que haya que hacerlo con fasores. Esa era la necesidad de introducir los fasores para poder hablar de la difracción de Fraunhofer. Entonces comencemos. Ya sabemos que si este dibujo está perverso, hay que hacerlo a escala grande. Vamos a sumar esta con esta. O sea, el campo eléctrico que viene de esta rendija y de esta. Ya sabemos que entre rendija y rendija hay un delta. Entonces, para no recargar el dibujo, vamos a hacerlo así. Vamos a decir que este es el ángulo teta, que este es el ángulo y, perdón, que esta es la distancia y, que vamos a sumar, y que este es R1, este es R2, y que vamos a sumar el campo eléctrico producido por esta rendijita y el campo eléctrico producido por esta otra rendija. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces las cosas para tener en cuenta son, primero, que A va a ser igual a N delta Y, donde N es el número de rendijas o particiones en las cuales vamos a
a cercionar esa distancia. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, como ya vimos, la diferencia de camino óptico entre el rayo R1 y el rayo R2 vuelve a ser delta. Pero ya la distancia entre una fuente y la otra ya no es D, sino que es delta Y. Entonces delta tiene que ser delta Y multiplicado por el seno de teta. Otra vez por el teorema geométrico este que les había dicho. ¿De acuerdo? Esto es igual al valor absoluto entre R1 y R2, o sea, la diferencia de camino óptico. Entonces, con esa grafiquita, así como la tenemos, y estos datos, vamos a hablar de lo siguiente. Como delta sobre lambda es igual a phi sobre 2pi, entonces voy a tener que delta y seno de teta, que es delta sobre lambda, va a ser igual a phi sobre 2pi. O sea, el desfase es básicamente este. Este es el desfase entre dos de esas ondas. Ahora, si este es el desfase, entonces vamos a hacer el diagrama fasorial de todas las ondas, de todas estas rendijas. Mire, de todas estas que estamos sumando. Entonces el diagrama fasorial es el siguiente. El primero es el del centro. O sea, este campo eléctrico del centro, que lo vamos a llamar E sub 0. Pues por obvias razones, ¿cierto? Este va a ser M igual a 0, el próximo va a ser M igual a 1 y así sucesivamente. Entonces este del centro lo vamos a llamar E sub 0. Entonces aquí ponemos E sub 0. Luego aquí ponemos el primer campo de sub 1, luego el campo de sub 2, luego el campo de sub 3 y así sucesivamente. ¿Cuánto desfase hay entre estos? Hay phi, que ya lo calculamos, ¿cierto? Ya calculamos que phi era igual a 2pi sobre lambda delta y por el seno de teta, donde teta es o franja oscura o franja brillante. Entonces este es phi, este otra vez es phi, este otra vez es phi, etcétera, etcétera. Como n es muy grande, y delta y, para poder que n sea muy grande, entonces delta y tiene que ser muy pequeño. Entonces vamos a decir que el campo, bueno, vamos a ponerle un nombre a esto, vamos a decir que el campo resultante, ¿cierto?, va a ser E sub R. Este es el campo resultante. Y que cada rendija va a contribuir con, o sea, vamos, cuando uno hace que n sea muy grande, no puede suponer que
como las rendijas están espaciadas la misma distancia delta Y, entonces cada rendija va a contribuir con un delta de campo eléctrico. Vamos a cambiarle de nombre a este de sub 0. Digamos E sub inicial. Bueno, o dejémosle el E sub 0 y a este le ponemos el E máximo. Así de fácil. Entonces el E máximo va a ser igual a n veces, porque hay n rendijas, multiplicado por lo que contribuye cada rendija. Ese va a ser el E máximo y este lo dejamos como E0. ¿De acuerdo? O sea, este E0 por lo de M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, etc. Y entonces a este lo llamamos E máximo. Ok, entonces ya sabemos quién es phi, ya sabemos quién es E máximo, ya sabemos quién es delta Y, que va a tender a 0 porque son muchas. Entonces ahora nos hace falta saber quién es R, que es la pregunta del millón, porque la intensidad se halla con el módulo cuadrado del resultante. Entonces para poder hallar el patrón de intensidad, que es para dónde vamos, necesitamos hallar R. Entonces aquí se echa mano de esta suposición de que n es muy grande. Entonces si n es muy grande, nosotros podemos asemejar la suma de todos estos vectores o de todos estos delta de vector, la podemos asemejar con una curva, porque n es muy grande. O sea, es como si esto fueran los trocitos de un pedazo de circunferencia. Y le vamos a poner a esto un foco, pues, o un centro, pues porque como cada pedacito se desvía al mismo ángulo phi, entonces si usted hace pues una construcción infinita de estos vectores, usted se va a dar cuenta que esto es un círculo. Entonces vamos a ponerle a esto un carácter de círculo. Entonces el resultante es este. El resultante es este lazo que hay de aquí a aquí. Y volvemos y hacemos uso de un teorema de la geometría. El teorema de la geometría dice que si yo tengo un círculo, miren, si yo tengo un círculo con dos líneas tangentes, esta y esta, entonces el ángulo que subtiende los radios puestos entre los dos puntos de tangencia de esas dos líneas y el ángulo entre las dos líneas es el mismo. Esto es un teorema de la geometría. Yo sé que la clase está un poco densa porque es mucha geometría, pero lo importante es que hoy evacuemos la demostración que hacen en todos los libros para que ustedes puedan estudiarla ya teniendo todas estas herramientas, y el jueves entonces adelantamos un poquito pues como de ejercicios y demostraciones, pues como un taller. Esto es un teorema de la geometría que hoy pues no vamos a demostrar. Entonces si tenemos en cuenta esto, nosotros vemos que este lazo, que es el que nosotros estamos buscando esta longitud, que es el campo total. El campo total es esta longitud.
Entonces nosotros podemos partir esta longitud con una línea perpendicular y pues como son dos radios, entonces estos van a ser las dos mitades, porque estos dos lados son iguales. Entonces podemos decir que E sub R medios este es el radio R, es igual a R seno de beta medios, donde beta es igual a N delta phi. Bueno, a N phi. Démosle este delta para no poner tantos deltas por ahí. N por phi, donde phi es el desfase. Entonces de acá tendríamos a R si supiéramos quién es este radio. Este pedacito es sub R medios. Entonces para encontrar a R ya sí es un poco más fácil, porque miren que en todo círculo cualquier pedacito de arco, cualquier pedazo de arco se relaciona con el radio y con el ángulo que lo subtiende, como S igual a R multiplicado por teta, ¿sí o qué? Entonces aquí podemos aplicar lo mismo, podemos decir R multiplicado por beta es igual a este arco. Entonces R multiplicado por beta es igual al arco, pero el arco es ¿qué? Es n veces delta E. Ese es el arco. Entonces ya ahora sí tenemos el campo eléctrico total o resultante, que es 2 veces R, pero R es N delta E sobre beta, que multiplica a seno de beta medios. Esta demostración no es trivial, pero esta demostración es muy interesante porque explota toda la capacidad o digamos todo lo que nos aporta los fasores. Todo lo que nos pueden aportar los fasores lo estamos explotando acá, excepto pues por la parte de circuitos. Entonces esta es, digamos, la expresión de R. Este 2 lo podemos poner aquí abajo. ¿Sí o qué? Porque por ley de la oreja volvería allá arriba. Entonces esta expresión es así más, pues, más común en los textos porque queda seno de beta medios sobre beta medios. Entonces este es R. Entonces voy a resumirles algunas cosas. 1. R es igual a N delta Y. Esto es como un resumen. N es el número de las rendijas, número de rendijas. Delta es igual a delta Y seno de teta. E máximo es igual a N delta E. Y beta es igual a N por phi. Es como un resumen. Entonces, de lo que ya encontramos, demostramos que E sub R era N delta E es E máximo, o sea que esto es E máximo, multiplicado por el seno de beta medios sobre beta medios. No podemos olvidar que esto lo encontramos gracias al método de fasores, que nos permite visualizar los campos eléctricos como si fueran vectores rotantes en un plano fasorial. Entonces la I máxima
que era lo que estábamos buscando, es igual pues al módulo cuadrado de esto por esto, ¿cierto? Entonces una I máxima multiplicado por el seno de beta medios sobre beta medios al cuadrado. Ahora, ¿quién es beta? Exactamente. Beta habíamos dicho que era n phi. Y n phi es n que multiplica a phi, pero ya teníamos que phi era delta y seno de teta. Pero n delta y es igual a la abertura total seno de teta. O sea, es... ¿Qué queda en términos de ella misma? Señor, ¿Qué I más queda en términos de ella misma? I max igual a I max. no, esta es I total, perdón. Esto es I total. Aquí esto es un error mío. I total. O la intensidad, ¿cierto? Es igual a una I máxima multiplicado por esto. Profe, entonces uno le da cualquier valor a n. Mira que esto no queda en función de n. Precisamente por eso estoy haciendo este último renglón, porque la I, o la I total, pues que habíamos llamado es I máxima, por el seno de beta, pero beta es igual a n phi, pero n phi es n delta y seno teta, y n delta y es igual a la abertura, entonces esto es realmente seno de a seno de teta medios bueno, pero en phi lleva aquí un lambda. ¿Sí ven? Este es delta. Este es phi. Y no hemos dicho quién es phi. Pues en el resumen. Phi es esto sobre lambda. Por 2pi. Entonces 2pi delta y sobre lambda seno de teta. Pues ya lo habíamos dicho. De hecho ya lo habíamos escrito. O sea, phi es igual a 2pi delta y seno teta sobre lambda. Entonces aquí me hace falta un 2pi. Vámonos a copiar. Beta, que es igual a n phi. Esto es igual a n delta y sobre lambda por 2pi seno de teta. Y esto es igual a la abertura por 2pi sobre lambda por seno de teta. Entonces beta medios es igual a A sobre lambda por pi seno de teta. Y por lo tanto la intensidad es igual a una intensidad máxima por el seno de beta medios, o sea, a pi sobre lambda seno de teta sobre beta medios, que es a pi sobre lambda seno de teta, y todo esto al cuadrado. Esta es la expresión. ¿Me regalas otra hojita, por favor? Gracias, profe. Muy bien, entonces un par de comentarios. Esta demostración es larga.
es importante hacer, pues es importante que yo lo hubiera hecho porque contiene varios teoremas de geometría pues que no se demuestran, o por lo menos yo no los he demostrado, y no estoy seguro de que ustedes hayan visto la demostración. Además requiere el manejo del método de fasores, que es nuevo para ustedes, que se los acabé de enseñar, en donde asemejamos los fasores con vectores que rotan en un espacio fasorial, y este método pues hace que si uno divida la distancia A en pequeñas rendijas, lo que tenga es un número muy grande de campos eléctricos para sumar mediante el método de fasores. Esta intensidad tiene muchas peculiaridades que les voy a dar como tarea leerlas en el libro para el próximo jueves. La primera peculiaridad es que los máximos de esta gráfica no son todos iguales. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si tenemos que esta es la intensidad, la distribución de intensidad sobre una pantalla, entonces esta es mi abertura y esta es mi pantalla, ¿cierto? Entonces aquí va a haber un máximo central. En la difracción normal, en dos rendijas, todos los máximos eran iguales. ¿Se acuerdan que yo se los mostré ahorita? Todas las franjas tenían la misma intensidad. Pero en este patrón, ya todas las franjas no van a tener la misma intensidad. De hecho, el patrón va decayendo como de esta forma. Léanse muy bien las características de esta distribución de intensidad para el taller del jueves. Mire, va decayendo así. Entonces, es un máximo central y luego a estos máximos los llaman máximos secundarios. O sea, a este máximo, a este, y el patrón, obviamente, pues por ser al cuadrado, es una cosa simétrica. ¿Sí observan? Muy bien, no tiene máximos iguales, o sea, el otro patrón que era nada más con dos rendijas, los máximos eran así. Pues claro que ese dibujo está muy feo, pero eran así. Todos los picos iguales, era un coseno cuadrado. Olvidándonos de este dibujo tan horrible, concentrémonos en este. Este que aunque no menos horrible, ilustra más que los picos no son todos iguales. Ok, de esta fórmula podemos deducir algo importante. Miren que en la difracción normal, en la difracción de dos rendijas, dedujimos la posición de todos los máximos y la posición de todos los mínimos. Para la difracción de Fraunhofer no hemos hecho la deducción de dónde están los máximos o en dónde están los mínimos. Pues como los máximos van cambiando, entonces no es como usual encontrar dónde queda el máximo 0, dónde queda el máximo 1, el máximo 2, no es usual. Lo que sí es usual es encontrar dónde quedan los mínimos, pues porque los mínimos todos son iguales, es donde no hay luz. Entonces desde acá, desde esta expresión para la intensidad podemos encontrar los mínimos. ¿Cómo lo hacemos? Pues donde la intensidad es 0 hay mínimos, ¿cierto? Donde I sea 0, entonces hay mínimos. Mínimos. ¿Dónde es 0 esta ecuación? O sea, ¿cuál es el 0 que a primera vista se ve aquí? ¿Cuándo esto es 0? ¿Sí o qué? Sí. Y para que esto sea 0, ¿qué tiene que suceder? Que lo de adentro sea un múltiplo entero de pi. Sí.
se van los pi y la condición necesaria y suficiente con n desde 0, 1, 2, etcétera. Entonces la condición necesaria y suficiente es que a por seno de teta sea igual a n lambda. Profe, soy la hoja y la corres para la... Sí, ya la voy a subir. Ya la voy a subir. Y este teta es el dark. O sea, a seno de teta dark es igual a n lambda, donde n pertenece a los enteros positivos. Esta es la condición para usted encontrar ángulos a los cuales hay oscuridad. Yo creo que podemos dejar así por hoy, pues igual ya son las 10 en punto. Repasen esta demostración y lean bastante el tema. O sea, ya la parte matemática y difícil la hemos evacuado. Queda, y ya pues la parte de los fenómenos físicos gruesos los hemos evacuado. Queda que ustedes se hagan una buena lectura, vean en internet, en YouTube, los patrones de difracción, que verlos es muy, muy importante, saber qué son máximos y mínimos, a qué son franjas que brillan y franjas que no brillan. Y entonces el jueves hacemos un taller en la mañana, 10 de la mañana a 8. A las 8, profe. 8, listo.